Mi nombre es Jess Márquez Gaspar, soy un hombre trans, tengo 30 años, vivo en San José, Costa Rica, pero nací en Caracas, Venezuela. Hice mi hogar en Costa Rica desde hace 6 años, pero solo hace 3 años y medio que salí del closet como hombre trans. Fui diagnosticado como Asperger o autista de autofuncionamiento porque siempre he tenido una alta sensibilidad a los estímulos, una tendencia a la obsesión con el control y el orden de las cosas y altos niveles de ansiedad. Entonces constantemente uso estos audífonos que bloquean el sonido y me ayudan a hacerlo más manejable, y esta bolita que me permite apretarla y controlar la ansiedad. Entonces de esa forma puedo hacer cosas cotidianas como ir al odontólogo o hacer fila en el banco. A raíz de haberme enamorado, de haber entrado en esa relación de pareja, salí del closet como lesbiana, y eso me lleva ya a que la relación con mi mamá termine de romperse, porque al ver ella que luego de 21 años de hacer esfuerzos para reprimir mi masculinidad y reprimir mi atracción hacia las mujeres, yo cada día me masculinizaba más, porque también el aceptarme como lesbiana me dio la oportunidad de empezar a explorar mi masculinidad, hasta que finalmente fui empoderándome y confronté a mi mamá y le dije que tenía que aceptar que esa era la persona que yo era, que yo no había elegido amar a las mujeres, solo había tenido suerte. Me acuerdo que le dije eso y me volteó la cara de un golpe. Y que mi proyecto de vida siempre iba a ser con una mujer. Para mí el amor siempre ha tenido cara de mujer. Y por eso termina de botarme de la casa, de echarme de la casa. Me acuerdo que de hecho teníamos planeado un viaje para Buenos Aires. Íbamos a regresar luego de haber estado varios años antes, y ella me estaba obligando a ir al viaje porque tenía la idea de que si me llevaba de viaje y me alejaba de mi pareja de aquel momento, pues yo me iba a heterosexualizar, y yo no quería ir al viaje. Entonces me rebelé y ella me dijo una frase que me marcó para siempre. Me dijo: es que en mi casa no vive ni maricos ni lesbianas. Y yo le dije: bueno, entonces yo no puedo vivir aquí porque yo no puedo dejar de ser quien soy. Cuando ya el hecho de que mi mamá me expulsara a la casa es cuando me doy cuenta que el proyecto de vida que yo tenía planteado ya no tiene sentido en Venezuela. Eso me obliga a enfrentarme también a la idea, porque fue el gran rechazo de mi mamá y de toda la familia de mi mamá, pero también fue el gran rechazo que empecé a recibir en la misma Universidad Central de Venezuela, donde intentaron expulsarme de la escuela como estudiante, intentaron expulsarme como representante, quitarme el cargo como representante estudiantil, donde había sido elegido por votación. Muy rápidamente me di cuenta que el Estado costarricense, y a partir de la opinión consultiva, y todo el movimiento LGBTI estaba volcado en pensar en cómo reconocer los derechos de las personas LGBTI costarricenses, blancas, de la gran área metropolitana, de clase media alta, y ojalá que fueran hombres. Lo que sucede es que el movimiento LGBTI no está aislado. Una de las críticas que he hecho yo muy duramente al movimiento LGBTI en Costa Rica, y creo que en casi toda Centroamérica, ha sido que tenemos que pensarnos como un ala de un movimiento social mucho más grande, porque al final del día los seres humanos no somos una sola cara. O sea, de ahí la importancia del concepto de la interseccionalidad. La ONG que yo creé, Trascendentes, viene justamente a responder a eso, que aquí se veía el movimiento LGBTI como una isla aislada de otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas, de otras luchas sociales, y al final del día las personas LGBTI también somos migrantes, también somos personas con discapacidad, también somos personas que pueden ser mujeres y por ende sufrir violencia de género, o que tenemos cuerpos feminizados y sufrimos
violencia por ese tipo de cuerpos. También somos personas que podemos ser racializadas. También somos personas que podemos pertenecer a pueblos originarios. Entonces, realmente tenemos discapacidades funcionales, pero también podemos tener capacidades cognitivas. Yo soy un hombre trans, bisexual, migrante, con 4 diagnósticos psiquiátricos, en particular Asperger, y además con discapacidad funcional. Entonces, vivo en el medio de una coyuntura, en una grieta social que demuestra que al final los movimientos sociales es todo un solo movimiento. O sea, que no podemos hablar, ¿y por qué? Porque los derechos humanos no son indivisibles. No podemos hablar de acceder plenamente a los derechos humanos para las personas LGBTI sin hablar de acceder a los derechos plenamente a los derechos humanos de las personas con discapacidad, o de las personas racializadas, o de las mujeres, o de los derechos sexuales y reproductivos, o de los derechos de pueblos originarios sobre sus tierras, o sencillamente de los derechos económicos, o de los derechos políticos, o de la libertad de expresión, o de la libertad de prensa. O sea, todo está interrelacionado, todo es un gran tejido. Trascendentes comienza a dar esa batalla, y creo que hemos logrado en 2 años hacer una pequeña revolución en Costa Rica, y creo que en toda Centroamérica, porque pues, llegamos y le decimos al Estado: basta ya de ver lo LGBTI como algo separado. Entonces, Trascendentes viene a llegar a decir al Estado costarricense: bueno, ¿y dónde está la política de atención de personas LGBTI con discapacidad? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la política de atención a personas afrodescendientes que también son LGBTI? ¿Y qué pasa cuando una mujer es afrodescendiente y además es LGBTI y además tiene una discapacidad? ¿Quién la atiende? ¿Cómo se le atiende? ¿Quién la concibe? A nivel de política pública eso no existía en Costa Rica. Entonces generamos un quiebre que viene a concretarse, porque yo salgo del closet como hombre trans hace 3 años, en julio del 2016. Entonces, bueno, frente a esa circunstancia, y ya habiendo sido promulgada la opinión consultiva, empiezo a trabajar, ya asumo un rol mucho más público, porque digo, es que parte de este problema es que no hay nadie que represente a las personas LGBTI, que son parte de estos otros grupos históricamente vulnerabilizados. Entonces toca poner el cuerpo a las balas, toca ser la representación que no existe. No fue un proceso consciente, no fue como que yo un día me levanté y dije yo voy a ser el vocero de toda esta gente. No, fue una cosa que sucedió circunstancialmente, porque el vacío estaba y terminaron básicamente empujándome frente a las cámaras. Y sucede que justo acaba de pasar la opinión consultiva, hacemos el decreto 41.173, que permite que ya la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil de permitir a las personas trans a veces cambiarse el nombre se operativice. Porque ¿qué pasaba? Entonces las personas trans iban y se cambiaban el nombre en el Registro Civil, pero ¿qué pasaba con todos los otros documentos que uno tiene, que tienen su nombre y su género? Entonces teníamos que generar un decreto que les permitiera ir institución por institución cambiando el nombre en todos los documentos, los títulos educativos, la inscripción en tributación para pagar impuestos en Hacienda, y así sucesivamente, la licencia de conducir, la inscripción en el servicio de salud, etc. Y ese decreto abre la puerta entonces para que se emitan las identificaciones de las personas migrantes, las cédulas de residencia o DIMETs, documento de identificación de personas migrantes y extranjeras, se abrevia DIMETs, reconociendo el nombre elegido de las personas. ¿Qué sucede? El Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil no le reconoce a las personas costarricenses el cambio de género, la corrección del género, para que aparezcan no el con el que fueron registrados o registradas por sus padres cuando nacieron, que corresponde con los genitales que tienen entre las piernas, sino el género con el que se identifican. Pero en este caso,
como la Dirección General de Migración y Extranjería dependía del Poder Ejecutivo y había una voluntad política, porque el partido político que ha estado en el gobierno anterior y en el gobierno actual ha tenido la voluntad de hacerlo, y de hecho fue uno de los compromisos de campaña y lo cumplieron. Entonces no solamente logramos que se me hiciera el cambio de nombre, entonces este no es el nombre que me pusieron mis padres ni el que aparece en mis documentos de Venezuela, sino que también logramos el hito histórico de lograr que por primera vez, sin necesidad de un juicio, sin necesidad de abogados, se me reconociera la identidad de género con la que yo me autopercibo. Más allá de lo que decía mi acta de nacimiento, más allá de lo que dicen mis documentos venezolanos, más allá de mis genitales, mi identidad legalmente en Costa Rica es que yo soy un hombre. Y en ese instante, no solamente fue que se me reconoció a mí, sino que se reconoció la identidad de género de todas las personas trans de Costa Rica y de toda Centroamérica, porque fue la primera vez en toda la región que se lograba esto. Y esto ya genera una grieta en el sistema, porque entonces al reconocerme a mí, y ahorita ya hay otras personas transmigrantes que están haciendo el trámite y pronto van a tener también su cédula, el Estado no le queda más opción, específicamente el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, que reconocer el género también de las personas trans costarricenses.